Ya estamos en... ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a otro podcast. El día de hoy estaremos tratando un tema crucial, estatus migratorios versus estatus fiscales.
Tenemos a un increíble panel de expertos el día de hoy. Saludos a todos y bienvenidos a otro podcast. A Lorena, tenemos también a Pedro, Mayra y Diana. En los próximos 30 minutos estaremos resolviendo dudas clave, estaremos tratando algunos temas importantes sobre esto y cómo afecta en nuestra vida. Si gustan presentarse, por favor. Yo soy Eder. Yo soy socio con Mayra. Estamos en Morrowsville. Hola, Perfecto. mi nombre es Lorena Silveira, soy formadora y preparadora de formas migratorias y asesora de salud. Me encuentro en Miami, Florida. Estoy a la orden para servirles. Hola, yo soy Diana, soy de la oficina de Torotaxes Doral. Yo soy Pedro de Toro Taxis, estamos ubicados en Kissimmee y bueno, estamos aquí para lo que necesiten. Tenemos nuestra oficina ubicada en la ciudad de Kissimmee y bueno, feliz tarde para todos los que están conectándose ahí. Espero que sea de utilidad y de beneficio para todas las personas que nos escuchan hoy. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mayra Linares. Un placer de estar aquí con ustedes para toda la información que vamos a compartir. Soy preparadora de impuestos personales, empresariales, preparadora de formas migratorias y el día de hoy estamos acá con la intención de poder ayudarlos con toda nuestra experiencia en cualquier situación de esta gama de servicios que nosotros prestamos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por presentarse. Vamos a continuar con una pequeña primera ronda de preguntas. Vamos a comenzar con Eder. Para ti, Eder, ¿qué nos puedes decir el qué significa estar soltero según el UCIS? Para efectos migratorios, es decir, no, no solo ICES, comillas, servicio de ciudadanía y emigración, sino cualquier en- ente que riga en esta materia, como son las Cortes de Migración, ICE, comillas, Servicios de Migración y Control de Aduanas, ah, DHS, Departamento de Seguridad Nacional. El Estado Civil soltero se define como una persona que nunca haya con, cons- constra- constrado, an- Contraído. a- contraído algo, matrimonio civil, ni dentro ni afuera de los Estados Unidos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora para Lorena. ¿Cuáles son los principales estatus de los inmigrantes en los Estados Unidos? Bueno, dependiendo de sus países de origen, por lo general los países latinoamericanos em, van adquiriendo distintos estatus migratorios. El principal, por lo general, va a siempre a ser el asilo con respecto a Venezuela, que es mi país de origen. Ujú. Venezuela tiene ahorita un programa de paro humanitario. También tiene el TPS si hay venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Y también tenemos esa gama amplia que acaban de hacer el decreto del presidente Biden con respecto a la cita de CBP One, pero siempre y cuando todas las personas inmigrantes, no importa su país de origen, estén en la ciudad o en el país de México para adquirir esta aplicación que se llama CBP One y poder ingresar a los Estados Unidos de manera organizada. Perfecto. Muchísimas gracias. Pedro, te cedo a ti la palabra. ¿Cómo afecta el estado civil en la deducción estándar al momento de declarar los impuestos? Bueno, ¿cómo los afecta? Bueno, muchas veces, como tú lo estás diciendo, la deducción estándar es cuando nosotros estamos casados, es un poquito más alta, es un poquito más, se puede decir, es más conveniente. Entonces, ¿por qué lo afecta? Todo depende del perfil de la persona que vaya a hacer su declaración.
Muchas veces aquí en Estados Unidos se entiende estado civil para hacer una declaración, puede ser casados, pero declarando por separados, puede ser declarando en conjunto. Y esto se debe a que muchas veces los créditos se aplican dependiendo del estado civil de la persona o de cómo lo vale el IRS. Por eso impacta de manera sustancial o sí diferencial si se hace declarado o se hace separado, perdón, o se hace de manera conjunta, o sea, casados. Esto varía para los créditos que hay disponibles para este tipo de afectación en cuanto a la importancia del estado civil y cómo se vaya a hacer o cómo se va a hacer una declaración de impuestos. Perfecto. Muchísimas gracias. Diana, y para seguir en la línea con esto, ¿qué criterios se deberían de cumplir para ser considerado soltero en términos fiscales? Bueno, en términos fiscales, el IRS menciona que uno, no estar casado a la fecha del 31 de diciembre del año fiscal inmediatamente anterior, no haber estado casado durante el año fiscal, no tener un cónyuge vivo en la fecha 31 de diciembre del año fiscal y no estar separado legalmente. Es importante muchas veces tener muy claro si legalmente existe un documento cuando hay una separación, porque muchas veces cuando vas a diligenciar los impuestos te dicen, no, yo soy soltero porque llevo 6 meses separada de mi pareja, pero no existe el documento legal, por ende deben declarar en conjunto. Entonces, definir eso al momento de la presentación es importante y tenerlo claro. Vale, muchísimas gracias. Ahora es una pregunta abierta a todos ustedes. ¿Qué considerarían que debe de ser indispensable en alguien que presenta sus impuestos como soltero en los Estados Unidos? ¿Qué es algo indispensable con lo que él debería de contar? ¿Algún documento, algún papel? ¿Qué es eso indispensable que pueda acreditar que él ha sido soltero? Oh, perdón, estaba en mute. Definitivamente que para hacer una declaración como soltero, los requisitos que va a necesitar la persona en términos de declaración, pues técnicamente son muy sencillos. Obviamente vamos a necesitar todo lo que es los formularios de ingresos. Las personas que son trabajadoras obviamente utilizan el formulario W2. Las personas que son contratistas independientes deberían de presentar los formularios 1099. Aunado a eso, deberían de tener los registros bancarios, que son los que nos van a permitir a nosotros hacer el proceso contable para de allí poder hacer la declaración, lo que denominamos a través de un anexo C. ¿Ok? Cualquier persona, no nada más los solteros, cualquier estado civil fiscal debe de presentar toda la documentación de ingresos, la documentación de egresos, las tarjetas de seguro social, su licencia de conducir, que es una de las cosas que identifican acá dentro de los Estados Unidos, y si tiene dependientes y son menores, deberían de presentar las tarjetas de seguro social de esos niños, también las partidas o acta de nacimiento, como le quieran llamar. Y siento que me falta algo, pero no doy ahorita, de verdad. O sea, pero básicamente esos son los documentos. Documentos de identidad, documentos de ingresos, documentos de ingresos, tarjetas de seguro social. Las personas que no tienen seguro social y hacen una declaración a través de un número ITIN, deben de presentar la carta que les llega a ellos de la IRS con el número ITIN y adicionalmente el documento que utilizaríamos para identificación sería el pasaporte en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con una segunda ronda de preguntas. Para todas las personas que están conectadas en Facebook, les agradezco mucho que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros. Les recordamos que vamos a estar todos los días martes a partir de las 5:30 haciendo estos en vivos. Vamos a estar tratando distintos casos. El día de hoy tocó estatus migratorios versus estatus fiscales. Y vamos a continuar con una siguiente ronda de preguntas. En esta vamos a comenzar contigo, Mayra. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué sucede si alguien se divorcia y vuelve a casarse en ese mismo año fiscal? ¿Cómo se deben de presentar esos impuestos? Definitivamente que se tienen que declarar como casados en conjunto. Porque si tú te divorciaste en el año fiscal de presentación, pero en ese mismo año te volviste a casar, tienes que hacer una declaración de impuestos casados en conjunto, a menos que las personas tomen la decisión porque exista un acuerdo prenupcial
o porque uno de los contribuyentes genera muchos ingresos y al otro contribuyente no le conviene hacer una declaración en conjunto, ellos pueden llegar a un acuerdo y harían lo que se denomina una declaración como casados en conjunto. ¿Cuál es la complejidad de eso? Que ante esa situación siempre se recomienda que aunque hagan la declaración por separado, hagan la declaración con el mismo preparador de impuestos, porque es circunstancial que si una de esas personas llega a hacer la declaración no aplicando la deducción estándar, sino aplicando lo que es gastos detallados, ambas declaraciones, aunque sean casados por separado, tienen que hacerse de la misma manera. Si uno utiliza deducción estándar, el otro también debe utilizarlo. Si uno utiliza gastos detallados, el otro contribuyente también debe hacerlo. Perfecto. Ahora, Lorena, regresamos contigo. ¿Bajo qué modalidades se puede solicitar un permiso de trabajo? Definitivamente es algo muy amplio, pero por lo general son muy comunes estos permisos de trabajo por el asilo, después que vivimos el tema de la pandemia. Muchísima gente se quedó sin empleo y UCIS decidió hacer esta modalidad de empleando por 5 años el permiso de trabajo por asilo dependiente, ¿verdad? Tenemos también ahorita comúnmente el del CBP One, pero que no hay renovación porque simplemente te lo dan asignado a una I-94 y depende el tiempo de duración que va a dar UCIS con respecto a esta entrada. Podemos tener también varias categorías con respecto al permiso de trabajo. Puedo tener permiso de trabajo por el asilo, puedo tener permiso de trabajo también por el paro humanitario. No importa cuánto tiempo estén uno con otro, pero siempre vamos a tener y poder otorgar y nos van a otorgar esos permisos de trabajo por distintos tiempos de rango. ¿Ok? Vale. ¿Hay alguna forma en la que afecte el estar casado al solicitar un permiso de trabajo? Realmente no. Más que todo va a afectar es cuando solicitamos y hacemos una solicitud de asilo. Una cosa es estar casado, otra cosa es estar divorciado o soltero. Pero no es que ella es mi pareja, pero somos esposos. No, 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 no. Aquí hay soltero, casado, viudo o divorciado. Esos son los estatus o los estados civiles de los Estados Unidos y cosas que se respetan. Porque, por ejemplo, hay muchos casos donde en países latinoamericanos puedes tener una unión libre de hecho, pero eso no es válido para los Estados Unidos. Entonces debes tener definitivamente un estado civil bien específico, soltero, casado, viudo o divorciado. Bueno, perdón que interrumpa a Lorena allí, y aquí es donde viene la complejidad del asunto y lo divertido del asunto, ¿ok? Sí. Porque para efectos migratorios es regla sine qua non, porque no aceptan la unión libre de hecho o el matrimonio consuetudinario, como se puede conocer en otro léxico, por decirlo, más al tuyo, ¿no? Que eres abogada Exacto. en Venezuela. Ok, pero es súper divertido porque la ley federal en ocasiones es privada por la ley estatal en cuanto hablamos de impuestos. Existen varios estados dentro de los Estados Unidos, como es Colorado, Distrito de Columbia, Kansas, Montana, Texas, donde ellos aceptan la unión libre de hecho. Y como ellos aceptan la unión libre de hecho, para efectos de declaraciones de impuestos, esas personas pueden hacer una declaración como casados en conjunto. Entonces, allí hay muchas confusiones, ¿no? Y me encanta que hayas tocado esa parte porque una cosa es como lo manejamos en términos migratorios, pero muy diferente cuando tenemos acceso a manejarlo en términos fiscales. Tal cual. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora continuamos contigo, Pedro. ¿Cuáles son las desventajas de presentar una declaración por separado si estás casado? Lo que hablábamos inicialmente, el tipo de créditos y deducciones que se pueden perder por hacerla separado, estando casado. Pero igual eso tiene muchas connotaciones porque eso depende de la situación de la persona que va a declarar. Muchas veces hay cónyuges que lo hacen así o esposos que lo hacen así
porque alguno de ellos tiene alguna deuda con el IRS, porque alguno de ellos tiene, ¿qué te digo yo? El ingreso es más alto, entonces si se juntan los dos ingresos no va a servir, entonces todo eso es manejable y muchas veces tiene ventajas y desventajas, no solo desventajas, sino que también te puede ayudar en el caso de que la declaración sea un income promedio, dice, vamos a aplicar los casados porque los créditos les van a aplicar las deducciones estándar que hablábamos ahorita. Entonces todo depende de la situación de esa unión conyugal o de esas personas que van a declarar. Ya está en ellos ver cómo harían su declaración. Obviamente es válido ante la IRS si como ellos deseen declararlo. Si es en conjunto, si es casado o si es cada uno en conjunto, pero por separado, eso ya depende de la connotación y de la situación particular de cada persona que va a declarar y de cada matrimonio que va a declarar. Perfecto, Pedro, Y muchísimas me gracias. encantaría ampliar Ujú. porque me llamó mucho la atención. Es importantísimo el comentario que hizo Pedro con relación a cuando la persona tiene una deuda con el IRS, ¿ok? Cuando uno se casa y debería, entre comillas, hacer la declaración de impuestos como casado en conjunto, la ley del IRS te permite que lo hagas como casado por separado, porque esa persona tiene una deuda con el IRS. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo me caso en este momento con una persona que tiene esa deuda y yo hago mi declaración de impuestos casado en conjunto con esa persona, automáticamente yo voy a ser responsable de la deuda. Solamente Ujú. existe una excepción donde yo pudiera declararme como contribuyente inocente, pero sería en el caso de que yo haga la declaración con esa persona y yo nunca supe que esa persona tenía una deuda con el IRS y entonces sí hay que hacer técnicamente un proceso de apelación al IRS a través de un formulario para declararme como contribuyente inocente y no ser responsable de esa deuda. Perfecto. Y ahora pasándonos a totalmente la contraparte de las desventajas, Diana, ¿cuál sería la ventaja de presentar la declaración en conjunto siendo casados? Bueno, las ventajas principales de presentar la declaración casados en conjunto son la reducción de la tasa impositiva efectiva, como lo mencionó Pedro en el inicio, los límites de la deducción estándar, mayor límite en la contribución de planes de retiro, menor probabilidad de una auditoría y simplificación en el proceso de la declaración. Es más sencilla de, de presentar que una individual soltera o una casada por separado. Perfecto. Bueno, y esta última pregunta es una pregunta en general abierta para todos ustedes. Me gustaría preguntarles cuál, cuáles son los requisitos principales. Igualmente ya habíamos hablado hace un momento de los requisitos cuando se es soltero. Cuando se presenta la declaración en matrimonio como dos personas en conjunto, ¿qué son los requisitos que se le solicitan a ambas personas? Igual se le solicitan los documentos de identificación, se identifican todos los documentos de ingresos, documentos de egresos para efectos de la declaración. Y aquí lo único es que se tiene que presentar el acta de matrimonio de los contribuyentes, ¿ok? Para poder soportar el hecho de que están legalmente casados, a menos que sea en uno de los estados que permiten la unión libre de hecho y se presentaría algo así como que un papelito donde hace constar que la persona tiene 20 años viviendo juntos y se declaran como un matrimonio, aunque no estén legalmente casados. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Estamos en el cierre de esta segunda ronda. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas ahorita de momento en Facebook que pueden hacer sus preguntas. Aquí en el chat también lo estamos leyendo, estamos totalmente en vivo. Y vamos con una tercera ronda de preguntas. Ahora vamos a comenzar con Eder. Eder, acláranos algo. ¿Qué documentos son necesarios para aprobar una separación legal ante UCIS? Hay dos, peticiones familiares, el estado civil de un patrimonio, Ujú. y un beneficiario es fundamental, para determinar la elegibilidad para, este,
ah, pe- pedirá peticiones familiares, como la petición de un cónyuge, hijo o padre. Y en la otra, beneficios, adicionales. El estado, el estado civil, también puede afectar la elegibilidad para otros beneficiarios, como la sorry, Corre. como la ciudadanía, la residencia condicional y las excepciones. Perfecto, muchísimas gracias, Eder. Ahora, Lorena, pasándonos a un poco a temas de permisos de trabajo, ¿cuáles son aquellos permisos que no son renovables? Definitivamente los permisos que no son renovables son los derechos y los decretos que dan el gobierno de los Estados Unidos, que son el parol humanitario y el CBP One. ¿Por qué? Porque nos están dejando de entrar de manera organizada, pero diciéndonos también la legalidad del tiempo que debemos estar dentro de los Estados Unidos. Por lo general son 2 años y son permisos que no son renovables. La semana pasada, UCIS dio una declaración diciéndole a todas esas personas que estaban bajo el parol humanitario o bajo el parol in play que por favor hicieran los cambios de estatus necesarios porque no iban a ser deportados si no hacían el cambio de estatus necesario dependiendo de la modalidad que iban a quedarse dentro de los Estados Unidos. Entonces, los permisos de trabajo que no se renuevan son los del CBP One y los del parol humanitario. Perfecto, muchísimas gracias. Mayra, ahora esta pregunta es para ti. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para que alguien sea considerado jefe de familia? Ups, qué buena pregunta, porque eso de verdad que es un Abunda. mundo allá adentro, ¿no? Para Sí. catalogar a una persona como cabeza de familia. Bueno, pero yo te diría que el requisito más importante, número uno, debe de tener dependientes, Ujú. porque si no tiene dependientes, automáticamente tiene que hacer una declaración como soltero. ¿Ok? Aparte de eso, la persona no debe estar casada, debe estar soltero o en su defecto divorciada o debe de presentar el documento que certifique que se divorciaron durante el año fiscal antes del 31 de diciembre, que es el cierre del año fiscal. Luego de eso, esa persona debe de demostrar si están divorciados, pero por cosas que suelen pasar en la vida, aún siguen viviendo en el mismo domicilio, esa persona debe demostrar que cubre más del 50% de los gastos de la manutención del hogar para poder ser calificado como cabeza de familia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que conversaba hoy con una amiga. ¿Cómo haces tú cuando una persona vive con su novio? La casa es de su novio. El novio es el que hace todos los gastos en el hogar. Tienen un hijo y ese hijo escasamente tiene 1 año. ¿Ok? Ellos legalmente, por el estado donde viven, no pueden hacer una declaración casados en conjunto. Entonces, el señor tiene que hacer una declaración por sí solo. ¿Cómo vas a hacer el proceso de calificación de la mamá del niño cuando esa persona no cumple con los requisitos para ser cabeza de familia? ¿Por qué? Porque ella no asume los gastos. Ella lo único que tiene es que tiene un hijo. Obviamente ese hijo se convierte en un dependiente para la madre, entre comillas, porque lo puede solicitar el padre. Pero dado el hecho de que lo solicite la madre, esa persona no se puede declarar como cabeza de familia porque no tiene los requisitos de calificación. Y en ese orden de ideas tiene que ser soltero con un dependiente. Pero ¿qué pasa si mi mamá vive acá conmigo y yo no tengo, mi hijo es ya mayor de lo establecido por la ley, ¿ok? Pero mi mamá vive aquí conmigo? Bueno, pues resulta que ahí sí me puedo declarar como cabeza de familia.
porque aunque no tengo cónyuge, aunque mi hijo no califica para ser un dependiente, mi mamá sí puede ser mi dependiente, porque está viviendo en mi casa y yo estoy asumiendo todos los gastos de ella. Pero existe más allá de eso una excepción en la regla, y es que para los padres hay una excepción interesante, que si por cosas de la vida uno de mis padres no vive en mi casa, está en un asilo, un geriátrico, un centro de atención para personas mayores, etcétera, etcétera, y soy yo la que cubre todos esos gastos, ellos pueden ser mis dependientes y me van a calificar a mí como jefe de familia. Y está la otra opción, que aunque mis padres no vivan conmigo en mi domicilio, sino en otra dirección, pero yo soy la que me encargo de la manutención de los gastos de mi padre, sigo siendo cabeza de familia. Perfecto, Mayra, pues muchísimas gracias. Esperamos que pues las personas que están conectadas les esté sirviendo esta información. Igualmente, si tienen alguna pregunta, les agradecemos mucho que interactúen con nosotros. Lamentablemente se nos está terminando ya el tiempo. Voy a pasar con una última pregunta que me gustaría que pudiéramos responder los aquí presentes, y es: ¿cómo consideran cada uno de ustedes que afectan las uniones civiles a los beneficios migratorios? Quien guste comenzar, adelante. Las uniones civiles a los beneficios migratorios. Así es. Definitivamente que la unión civil no tiene ningún beneficio migratorio, porque la ley federal de los Estados Unidos, para No tiene efectos validez. de beneficios de ajuste de estatus, o beneficios de obtener residencias, o beneficios de estar amparado bajo un TPS, bajo un asilo político, bueno, el TPS no, porque el TPS es individual, pero en un caso de asilo político o un caso de refugiado, definitivamente que tienen que estar legalmente casados. En teoría, una unión libre de hecho no va a beneficiar nunca en un proceso migratorio. Es más, para un aporte casi que como chistoso, Ujú. he tenido varias personas o varios clientes que han cumplido el sueño de casarse aquí en Estados Unidos, porque vivieron en unión libre toda su vida en sus países de origen. Y cuando llegaron aquí, dice, mira, hasta nos casamos y fotos y todo, pero era por ese tema, por el tema migratorio, de que estaban en estado civil, unión civil en su país, y aquí no era válido. Entonces, para poder aplicar a todos estos beneficios, el esposo que nunca les quiso pedir matrimonio allá en sus países, aquí se casaron, hay fotos, hay fiestas y hay todo, gracias a los beneficios que les daba, o sea, que iban a tener para sus estatus migratorios según su estado civil. Perfecto, pues sí, es algo que afecta a todo el migrante. Pues hay muchas diferencias entre lo que uno vive en su país a lo que vive llegando a Estados Unidos. Pues no por nada le llamamos malamente el sueño americano, ¿no? Pero pues es una realidad. Hay muchos beneficios que hay. Y pues el chiste es que si tú estás en Estados Unidos, y te hablo a ti, espectador, o si estás pensando irte para allá, hay que aprovechar todos los beneficios que se puedan, los que se puedan obtener, ya que este país está lleno de oportunidades y no es momento de desaprovecharlas. Al contrario, es el mejor momento para ti para aprovechar las oportunidades que tienes ahorita en este momento. Pero pues muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Gracias a las 6 personas que estuvieron por acá. Lamentablemente no hubo ningún comentario, ninguna pregunta, pero recuerden que pues tienen los datos de contacto de nosotros. Nos pueden encontrar también en redes sociales: Trotaxis Mooresville, Trotaxis Kissimmee, Trotaxis Doral, igualmente a Lorena. Si gustas decir alguna red en donde te puedan encontrar, Lorena, por favor. Lorena Silveira Immigration en Instagram. Me pueden conseguir por allí. Cualquier Muchísimas información gracias. o dato, está mi link en el perfil. Muchísimas gracias. Y pues esto ha sido una discusión bastante enriquecedora. Espero les haya sido de ayuda, o pues, hayan podido ampliarse un poquito más en estos temas. Muchísimas gracias, Eder, Lorena, Pedro, Mayra y Diana, por compartir su conocimiento el día de hoy. Recuerden que su estatus civil y fiscal puede tener un gran impacto, así que consulten a nuestros expertos antes de tomar alguna decisión importante. Nos vemos hasta el próximo martes a las 5:30. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por acá el día de hoy.
Un saludo a todos. Si gustan despedirse igual, por favor. Ay, Bye, Gracias, Muchísimas gracias. Que tengan Bye. feliz Nos vemos el tarde. próximo Me martes, encantó compartir con ustedes. Muchísimas Un beso grande gracias. para Bye, bye. todos. Bye. Amén, bye. bye. Y listo.